habiendo ya, bueno, dejado pasar unos minutos y con la interesantísima presentación que tuvimos esta mañana, hace unos minutos con Jane y Ashley Morris, de Australia ambas, toda esta temática de medio ambiente, economía circular y construcción sustentable. La idea es, bueno, dar la bienvenida, agradecer la participación de todos, recordar, hemos dividido en 3 paneles la presentación el día de hoy, la jornada de hoy. Uno que es construcción sustentable, el otro gestión de residuos, bueno, y el que nos encontramos nosotros aquí es eficiencia energética. Eh, tenemos, eh, tenemos hoy dos grandes panelistas, digamos. Va a estar con nosotros, por un lado, Ignacio Santelices, y por el otro, Germán Velázquez nos va a hacer una presentación de Passive House desde España. Eh, Tenemos, para interactuar, recordar, este es un workshop, no es un panel unidireccional. Luego de las presentaciones vamos a tener un panel conversatorio, eh, y ahí la idea es que, bueno, a través de la plataforma Menti, que vamos a dar unas instrucciones, ustedes puedan ir haciendo consultas y puedan interactuar a través de la misma plataforma o del chat que está aquí en pantalla. Eh, Así es que agradecer la participación, esperamos que sea activo, y ahora aquí vamos a ver las instrucciones de la plataforma Menti, que no sé si Bárbara me ayuda o la doy yo, pero Dale. está aquí en pantalla. Hola a todos. Los invito a meterse en sus celulares a www.menti.com y poner el código que sale en la pantalla, que es 26907659, para que podamos ir respondiendo a las preguntas y podamos ir interactuando con todos, ¿ya? Eso, Entonces, ya aparecen los primeros a likes. través de, a través de menti.com, entonces, les va a aparecer lo que está en pantalla, ingresar ese número, y ahí vamos a poder ir interactuando, hacer nuestras consultas que vamos a moderar aquí, luego del panel, o Exacto. luego de la presentación de Germán. Quiero agregar que durante toda la presentación van a poder ir haciendo preguntas. Tienen que apretar el botón abrir QA o abrirlo QA, que está mal traducido según la aplicación. Hacen su pregunta y finalmente pueden ir votando si es que alguna pregunta que sale les gusta. Entonces pueden ir pinchando que les gusta y esa pregunta va a ir subiendo. Y también pueden filtrar entre las preguntas que están recientes o las preguntas más votadas. Y eso va a ir durante toda la presentación, así que en cualquier momento ustedes pueden ir haciendo una pregunta y va a quedar en el registro para que más adelante Carlos pueda ir compartiéndola. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Bárbara. Entonces, bueno, estando ya claros con la plataforma, con la vía de interacción, bueno, parto, como está aquí en pantalla, presentándome. Soy Carlos Bascú, soy consejero nacional, he estado involucrado activamente en el último tiempo en todo lo que es todo el desafío sector construcción ante el desafío climático global, a través de la misma Cámara, del Instituto de Construcción y de SICA, y también de la Agencia de Sostenibilidad Energética, donde tenemos hoy día como panelista a Ignacio Santelices. Solo un breve comentario. Son tiempos sin duda desafiantes, son tiempos de cambio. El sector construcción juega un rol relevante, no solo en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra profesión, del sector en que nos desenvolvemos, sino que desde el punto de vista global, el sector construcción, como veíamos en la presentación de Ashley y Jane, tiene una importancia del orden del 40% de consumo de energía a nivel global. De esto, un 25% es respecto a la fase de producción de materiales, de la construcción en sí. El resto es ciclo de vida, con una fuerte incidencia en el uso de materiales. El 50% de los materiales a nivel global derivan en lo que es sector construcción. Recordad, el sector construcción es infraestructuras, edificación, son ciudades, es todo lo que el ser humano en el fondo habilita para su uso diario. Pero a su vez, en el fondo, el impacto que generamos más allá de la energía también tiene que ver mucho con los residuos, y por lo tanto, en esta nueva era, en este nuevo mundo, donde no solo el crecimiento, sino que aquí el concepto de sostenibilidad es clave, y aquí el equilibrio entre crecimiento, las personas y el medio ambiente es clave y será clave para el futuro. Así que, bueno,
Eso un contexto. Sin duda esto es un desafío de futuro de nuestro sector. Ya no es solo lidiar con los aspectos técnicos de plazos, de costos de la ingeniería o del desafío de nuestro sector, sino que el cómo nos tenemos que involucrar en este desafío del cambio climático global o de la sustentabilidad es clave. Y para eso, bueno, dar aquí la palabra o el pase a nuestros dos invitados. En la siguiente lámina que tenemos aquí, como les decía, la presentación que nos va a hacer Germán Velázquez desde España. Él es arquitecto que ha estado, bueno, un rol destacado en España, promoviendo y trabajando todo lo que es el Passive House. Y por otro lado, Ignacio Santelices, desde la Agencia de Sostenibilidad Energética, desde director ejecutivo, va a ser parte también del panel conversatorio, en que vamos a dar respuesta a las consultas que puedan ir surgiendo a ustedes. Así que muchas gracias a todos quienes están conectados. Por última vez, recordar a quienes se han conectado recientemente a través de menti.com, con el código que está en el chat, ustedes pueden ir interactuando. Así que eso por ahora por mi parte, y bienvenido Germán, adelante por la presentación y muchas gracias. Estupendo, muchas gracias Carlos, y muchas gracias por supuesto a Enasum y a los organizadores por darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia con todos vosotros, ¿no? Voy a compartir pantalla, que tenía una presentación, a ver si la podemos ver bien. Vale, estupendo. Bueno, pues yo soy Germán Velázquez, arquitecto, soy del estudio V Arquitectos de aquí de España y bueno, pues supongo que hemos sido invitados para compartir nuestra experiencia en Passive House, ¿no? Nosotros, bueno, empezamos a estudiar, a aprender, a construir posteriormente edificios de alta eficiencia energética, edificios Passive House, pues hace casi 10 años. Pero bueno, la verdad es que en Alemania desde el año 91 se estaba construyendo Passive House. Cuando hablamos de edificios de consumo casi nulo o edificios de muy alta eficiencia, tenemos que hablar de edificios Passive House. Se certifiquen, no se certifiquen, en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de unos edificios con una demanda muy, muy baja, tanto de frío como de calor. Para conseguir esto no hay que hacer ninguna cosa muy extraña, simplemente vamos a trabajar 5 principios básicos. Tanto en España como en Chile como en cualquier parte del mundo. Vamos a trabajar muy bien el aislamiento. No siempre vamos a aislar más, vamos a calcular siempre el aislamiento exacto que necesitemos para cada proyecto, en cada orientación, en función de la propia actividad del edificio y demás. Vamos a reducir o eliminar los puentes térmicos, esto es algo básico. Las pérdidas energéticas innecesarias no tienen sentido, además de que nos pueden generar patologías difícilmente solventables posteriormente. Vamos a trabajar las carpinterías de altas prestaciones con vidrios de altas prestaciones. No quiere decir que siempre vamos a necesitar un triple vidrio con argón, no, ni mucho menos, pero vamos a tener las herramientas para poder determinar qué aislamiento a nivel de carpinterías es necesario en cada caso. Puede que sea más barato y más eficiente colocar unos huecos un poquito más grandes con un vidrio un poquito peor en determinadas orientaciones que al revés. Bueno, tenemos que estudiarlo. Y por último, son 2 conceptos que siempre han de ir unidos de una manera indisoluble. La hermeticidad y la ventilación con recuperación de calor. Vamos a evitar que se nos escape el aire, es decir, vamos a ventilar nuestro edificio como nosotros consideremos que se tiene que ventilar, ni más ni menos. No todos los edificios se tienen que ventilar lo mismo. Y por supuesto, no es lo mismo ventilar un día en invierno que estemos a 0 grados que un día en primavera que estemos a 20 grados. ¿Vale? Con estos 5 principios vamos a conseguir reducir esa demanda energética, tanto de frío como de calor, en al menos un 75% sobre un edificio de referencia. Son un edificio que cumpla normativa a día de hoy en España, que ya el nivel de eficiencia es bastante alto según el código técnico, según la normativa española. Vamos a reducir, como decía, en torno a un 75%. Sobre edificación ya existente con 5, 10 o 20 años, evidentemente estas reducciones son muchísimo más drásticas. Vamos a hacer un breve repaso de los proyectos que hemos ido haciendo. Este es el primer edificio de viviendas que se certificó en España, Passive House. Es el edificio Termos, está en Pamplona, en el norte de España, y lo terminamos en el 17. Es un edificio fruto de la crisis económica que hubo en España, que fue más fuerte que en muchas otras partes del mundo,
El promotor de este edificio realmente lo vio como una oportunidad. Es cierto que bien, todo el tema de la eficiencia y demás era un tema interesante, pero este edificio realmente fue posible gracias a que necesitaba un factor diferenciador para poder vender. Y a partir de aquí, pues bueno, fue cuando se le propuso y realmente, pues bueno, se pudo construir bajo este estándar. Este es el Palacio de Congresos Europa en Vitoria. Es un palacio de congresos que se amplió, había una rehabilitación en otra parte. Nosotros aquí hicimos toda la asesoría Passive House. Es un ejemplo que siempre ponemos para significar que si hemos podido certificar un edificio tan complejo en el que había una parte de rehabilitación, una parte de obra nueva, un auditorio. Aquí, por ejemplo, como particularidad, ¿no? La recuperación de calor es muy importante, pero en el auditorio, pues con 1000 personas en un momento pico, generando calor, pues bueno, la recuperación de calor es solamente para la mitad del volumen del aire de auditorio. ¿Por qué? Porque el resto ya es un calor que se genera de forma innata, digamos, en el edificio por la propia ocupación y que no es precisa una recuperación del 100%. Pues bueno, estas son las claves que nos van a permitir ir optimizando a nivel de eficiencia energética y, por supuesto, a nivel de instalaciones. Esta es otra parte que siempre cuando hablamos de Passive House vamos a tener esa coletilla, ¿no? Pero es que es más caro. Bueno, ahora tenemos experiencia, podemos construir Passive House con el mismo presupuesto, porque si bien la envolvente puede ser un poquito más costosa, a nivel de instalaciones las vamos a simplificar. Estamos hablando de reducir la demanda por lo menos por 4. Estas son las Torres de Bolueta en Bilbao. Todavía siguen siendo el edificio Passive House más alto del mundo, con 28 plantas. Son 361 viviendas sociales promovidas por la administración. Este es otro edificio también de vivienda social en San Sebastián. Son 65 viviendas en régimen de alquiler. Son viviendas con unas calidades muy ajustadas en las que se ha primado la eficiencia energética pues, por encima de otras premisas. Este es un centro de salud en Navarra, en Lobos, en el sur de Navarra. Es el primer centro de salud certificado Passive House. Tiene ya aproximadamente 3 años, que ya está en funcionamiento. Y la verdad es que con todo este tema de la pandemia y demás, pues bueno, hemos visto que realmente tiene todavía, si cabe, más interés, pues porque siempre se asocia, como decíamos, con la eficiencia energética, con la reducción de la demanda, pero no olvidemos que un edificio de Passive House con su ventilación mecánica controlada y su filtrado de aire va a tener siempre la máxima calidad del aire interior. En tiempos de COVID, evidentemente, esto es algo muy importante. Esto es un edificio para una promotora grande a nivel nacional en España, que acabamos de terminar. Bueno, la verdad es que es un edificio que se encuentra en el mismo barrio pamplonés que el edificio Termos, el primer edificio que he mostrado. Hay una diferencia de 5 años entre estos dos edificios y si bien los materiales no es que hayan cambiado, se comercializan materiales mucho más específicos en España que hace 5 años, los detalles constructivos y realmente las soluciones aplicadas nos han permitido optimizar las soluciones y agilizar y facilitar mucho las tareas, sobre todo a nivel de hermeticidad. Actualmente tenemos terminadas unas 450 viviendas certificadas y tenemos en marcha otras 600 a través de toda la geografía española. Estos son otros proyectos que tenemos en marcha. Este es un proyecto interesante porque son unos alojamientos dotacionales también para la administración, pero son con una estructura de madera y va a ser pues, la estructura en madera más alta del sur de Europa. Va a tener 11 plantas y también va a ser certificado Passive House. Todo esto, pues bueno, es interesante, pero bueno, no tenemos que perder de vista que la gran fuente de trabajo que va a haber por lo menos en España en los próximos años va a ser la rehabilitación. En la rehabilitación, por supuesto, podemos aplicar los mismos principios, porque en realidad, a mí siempre que me preguntan qué es Passive House, el resumen es fácil, es construir mejor. Cuando hablo de Passive House hablo de edificios de consumo casi nulo, es lo mismo. Esto es un concurso que ganamos en 2015 en Pamplona para la rehabilitación del barrio de Orvina. Son unas torres pues que ya tenían casi 50 años y una necesidad importante de mejora. Se trabajaron los conceptos básicos que hemos visto, aislamiento, puentes térmicos y carpinterías. En este caso no se actúa en el interior de las mismas, algo que quedó ya sujeto a la disponibilidad de cada uno de los propietarios, ¿no? Pero la reducción en la demanda fue espectacular y sobre todo la mejora en el confort. Eran viviendas con unas patologías muy fuertes. Y realmente, ¿qué es lo que necesitamos para llegar a donde estamos? En Navarra, ahora mismo, por normativa, es obligatorio que cualquier edificio público que sea promovido por la administración esté certificado Passive House o similar. Esto ha sido un salto que se ha dado en 4 o 5 años. ¿Cuál fue el detonante? Hombre, por supuesto fue importante contar con un edificio grande certificado para que pudiésemos demostrar a todo el mundo que es posible construir un edificio de alta eficiencia energética por un promotor privado que va a querer sacarle cierta rentabilidad, que va a tener que ser factible económicamente, quiero decir.
Y luego, bueno, lo que es absolutamente imprescindible es la formación, tanto a nivel de diseñadores como a nivel de construcciones, ¿no? Aquí la verdad es que hay varias escuelas y, bueno, pues francamente hay muy poquitos profesionales que no estén familiarizados ya con técnicas de construcción pasivas y de alta eficiencia energética. Entonces nos encontramos en un punto ahora mismo en Navarra en el que ya sabemos construir edificios de consumo casi nulo y es raro en el norte de España quien no esté construyendo bajo este prisma. Pero todavía podemos ir un pasito más allá. Este es un proyecto que ganamos hace casi un año, es para la Universidad de aquí de Navarra, para la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. Y es un proyecto que, aparte de ser de consumo casi nulo, por supuesto, ser pasivo, se va a trabajar para reducir al máximo su huella de carbono con una estructura de madera. Bueno, la verdad es que hay otros aspectos de sostenibilidad que van de la mano de Passive House, pero aquí, bueno, ya se quiere dar un salto más, es decir, ya sabemos construir edificios de consumo casi nulo, eso es evidente. Tenemos que ser capaces de dar ese salto de los edificios 0,0 a edificios de consumo positivo, es decir, edificios que generen energía. En este caso, esta facultad va a generar más energía que la que consuma, va a tener una instalación fotovoltaica encubierta y van a ser capaces de producir energía. Desde luego, este tiene que ser el camino de los edificios de consumo casi nulo, concebirlos como productores de energía, no simplemente decir cuánto van a consumir, sino cuánto van a poder producir. Y para ello, como decía, pues bueno, es importante que la administración nos ayude. Puede que no sea necesario legislar pues como se legisla en otros campos, ¿no? Por lo menos en automoción. Cuando se impone una nueva normativa es cuando los automóviles pues cambian. Yo en construcción no lo veo exactamente así, porque realmente hemos empezado a construir mejor mucho antes de que estas normas se nos impongan. No olvidemos que en el año 91 estaban construyendo ya con unas exigencias que cumplirían la normativa que tenemos en el 2021. Es decir, esto es inconcebible, ¿no? Que un coche que se hubiera hecho en el año 91 cumpla la normativa de 2021. Pues en la construcción pasa. Y lo único que quiero resaltar con esto es que si han sido capaces en Alemania, en Italia, en Francia, en España, en Chile, en China, pues somos capaces de construir eficiente, por supuesto que en cualquier parte del mundo y cualquier tipo de edificio. Y con esto pues termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Germán. Muy interesante lo que ustedes han logrado en España a través de la certificación Passive House. Que bueno, aquí en Chile también tenemos algunos ejemplos y esto ha empezado a florecer en conjunto con bueno, otros sistemas de certificación. Recordar que en Chile hace algunos años también tenemos la certificación LEED, o fue promovido desde el Instituto de Construcción en conjunto con la Cámara, el Ministerio de las Públicas, el Colegio de Arquitectos, y ahora también parte el MIMBU y el Ministerio de Energía, lo que es la CES, Certificación de Edificios Sustentables para Edificios de Uso Público. Está la certificación de vivienda sustentable y, bueno, y recientemente lanzada la Ley de Eficiencia Energética. Vamos a dar paso a las consultas. Recordarles, están a través del panel, de Menti, con el código que está en el chat. Ustedes pueden hacer las conversaciones, y ahora la idea es dar paso al panel de conversación, para quien, bueno, integramos a la conversación junto con Germán, a Ignacio Santelice, le damos la bienvenida. Así que, bienvenido, Ignacio. No sé si quieres hacer algún comentario o de frentón dejarte ahí con la primera consulta que nos llega, que es respecto a la nueva ley de eficiencia energética y cómo esta va a impactar en las edificaciones, en la eficiencia de las edificaciones. Pero bienvenido, Ignacio, adelante. Hola, Carlos. Hola a todos. Buenos días. Hoy muy interesante la presentación de Germán. Yo creo que, bueno, hacia allá queremos ir todos. Es indudable eso. Y respecto de la pregunta, bueno, la ley, hoy día, claro, lo que tenemos respecto de los estándares de eficiencia está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿cierto? Tenemos un estándar del año 2007, tenemos otro estándar del año 2017 que aplica en algunas zonas con planes de descontaminación, especialmente en el sur del país, que esperamos que próximamente se extienda al resto de las ciudades. Y lo que busca la ley de eficiencia energética es entregar buena información al consumidor respecto del consumo energético de la vivienda, de manera que esto se convierta en una variable de decisión, al igual como lo es la compra de un auto, ¿cierto? En
el rendimiento de un vehículo, y uno puede, efectivamente, a través de la etiqueta de eficiencia energética de vehículos, comparar un vehículo con otro en términos de cuánta energía va a gastar. Queremos instalar este mismo concepto a través de la ley de eficiencia energética. Hay que generar todo un cambio cultural, esta información que hoy día los consumidores en ningún caso manejan respecto de las viviendas, pero esperamos que sea una variable. Y lo otro, que también se ha visto en otras partes del mundo y que se ha visto en Chile respecto de otros bienes, es que probablemente aquí hay un efecto también para la inmobiliaria, de que no va a querer aparecer con una etiqueta con una letra muy baja, ¿cierto? Cumplir la norma hoy día en Chile es básicamente estar en la letra E o D, dependiendo de la orientación y otras cosas. Entonces, probablemente también las inmobiliarias van a hacer un esfuerzo adicional por construir de forma un poco más eficiente, de manera de que el departamento, la vivienda que estén vendiendo no aparezca calificada tan bajo, sino que aparezca con una letra más alta. Así que yo creo que eso va a ser bien positivo de la ley. Muy de acuerdo, Ignacio, y bueno, compartir contigo algunos comentarios que se resumen de esto es, bueno, esto va a generar información, o sea, va a generar, se va a activar la demanda en lo que es desde el punto de vista del público, el consumidor, que sabemos ya las nuevas generaciones, o en general el público está mucho más consciente de lo que son los impactos en el medio ambiente, y por lo tanto esta ley obviamente va a generar que el mercado se active en todo lo que es la cadena de valor, o sea, desde lo que viene el diseño, la producción de materiales, el proceso de construcción o todo el ciclo de vida. Esto nos tiene que llevar ahí, como está en pantalla, a generar ahí una búsqueda de menor impacto, de generar conciencia y de lo que es el ahorro del sector construcción, la vivienda. Tenemos dentro de las consultas que nos han llegado también, y para Germán respecto aquí a la presentación que nos hacía y ya la fuerte experiencia que han ido generando en España con Passive House, ¿cuál es si hay algún principal aislante, o qué nos puedes comentar respecto a las envolventes para las viviendas que usan Passive House? Bueno, para la piel de los edificios, sobre todo a nivel de paramento vertical, si estamos trabajando fachada ventilada, casi siempre utilizamos lana de roca, pues porque tiene varias características que nos gustan, ¿no? En primer lugar, en la zona en la que estamos, la fábrica de lana de roca está cerquita, por lo tanto, el impacto medioambiental del transporte se reduce. Es vital que al ser un material absolutamente inerte va a tener la misma vida útil que el edificio. Es un material natural que permite transpirar a la piel del edificio. Y luego, pues el carácter ignífugo que tiene realmente nos parece vital para evitar, bueno, pues que podamos tener cualquier desgracia, pues como en las Torres de Londres hace unos años, ¿no? La transmitancia que tiene es correcta, estamos hablando en aislamientos en muchos casos de doble densidad de unas bandas de 0,034, son buenos aislamientos, y cuando hablamos de doble densidad tienen la ventaja de que no se deterioran por la acción del agua, por tanto, mientras se está construyendo, no pasa nada si se mojan un poco, al contrario que algunas otras lanas minerales. No requieren un velo, y a nosotros, pues bueno, la verdad es que ese tipo de aislamiento para fachada ventilada sin duda es nuestro favorito. Cuando hablamos de cubiertas, pues bueno, podemos ir a otros materiales, EPS, XPS. Cuando buscamos muy altas prestaciones para aplicaciones muy concretas, pues podemos ir a un PIR, o bueno, pues por las propiedades de reacción al fuego, mejor un PUR. Pero bueno, sí que tratamos de buscar materiales naturales, y en proyectos pues ya más particulares en las que realmente, aparte de la eficiencia energética, el cliente busque sostenibilidad o otras cuestiones aparejadas. Evidentemente tenemos paneles de fibras de madera, tenemos aislamientos a base de lana de oveja, tenemos otras alternativas. Perfecto. Germán, muchas gracias. Recordar, bueno, hemos seguido recibiendo algunas consultas. Si nos podemos pasar a la siguiente, quien tenga aquí la moderación, perfecto. Ahora, a ver, al panel, y bueno, cualquier comentario que quieran ir haciendo, se les invita aquí, obviamente, a interactuar, pero existe un mercado desarrollado de proveedores respecto a la solución de eficiencia energética para edificaciones. Aquí abrir
algo ya nos comentaba Germán, pero no sé cuál es tu experiencia de cómo se ha ido girando el mercado en lo que es la cadena de valor, lo que son los proveedores, la fabricación de materiales o todo lo que pueda significar la construcción de edificaciones eficientes. Bueno, ha habido un cambio importante, sin duda, en los últimos 5 años. Claro, en el momento en el que empieza a haber demanda de ciertos materiales, pues por supuesto los almacenes empiezan a trabajarlos. Hace 5 o 6 años, muchos de los detalles de las medidas que teníamos que aplicar en los edificios, pues eran a base de inventarnos el detalle constructivo, colocar una persiana tradicional, solucionar el puente térmico con un bloque de aislamiento. No teníamos persianas específicas, estábamos muy faltos de materiales. A nivel de puentes térmicos, pues cuando teníamos un balcón, lo que hacíamos era romper la estructura, pasar el aislamiento. Ahora tenemos productos a precios asequibles para tener solución a todos estos problemas. A nivel económico, pues puede que algunas de estas soluciones todavía sean más caras que, digamos, la solución de andar por casa, pero desde luego el mercado en los almacenes ha cambiado radicalmente. Ahora sí que es algo muy importante la eficiencia energética y todos los materiales que van asociados en esta línea de trabajo. Sí, bueno, complementar, no es solo materiales, aquí obviamente, y parte importante de los sistemas como Passive House es el diseño pasivo, o sea, la arquitectura aquí, o la integración temprana de lo que son los proyectos desde la arquitectura, son claves. Y bueno, y esto junto al impacto de la construcción en sí y todo el ciclo vida que viene después. Si damos paso a la siguiente pregunta, recordar las consultas que han llegado pueden ser votadas también para que les vayamos dando base, y de acuerdo al interés que tengan ustedes. Una nueva consulta respecto a esta quizás podemos darle la palabra a Ignacio, de cómo se puede promover una mayor eficiencia energética en la edificación pública. Ignacio, tú que tienes experiencia desde lo que Ministerio de Energía o la Agencia de Sostenibilidad Energética en la promoción, en el cambio que tiene que generar Chile hacia, bueno, los objetivos que se ha propuesto. Sí, bueno, primero quiero enganchar un poquito con la pregunta anterior. Todos sabemos que las soluciones tecnológicas están, que hay muchas empresas que tienen el conocimiento. Me da la impresión de que no todas las empresas, o muy pocas, ven el tema del recondicionamiento térmico, sobre todo de viviendas existentes, como una buena oportunidad de negocio. Nosotros desde la agencia hemos estado licitando ya los últimos 18 meses rehabilitación energética de escuelas en distintas zonas del país, y la verdad es que nos ha ido re mal con las presentaciones de oferta. Ahí tú nos has ayudado en la difusión con la Cámara, ¿cierto? Pero hay licitaciones que declaramos desiertas, otras en que nos llega un oferente, la que más hemos recibido son 2. Entonces yo creo que también ahí falta más desde el sector privado que vean este tema como una oportunidad de negocio. O sea, al final tenemos millones de edificaciones existentes que tienen que rehabilitarse, que tienen que mejorar sus estándares en los próximos años, y parte importante de eso es la infraestructura pública. Y yo creo que es bien relevante. Primero, hoy día yo creo que ya está más instalado, al menos para los edificios educacionales, y desde el Ministerio de Educación hemos logrado que se den cuenta de que una vivienda rehabilitada, o sea, un jardín infantil, una escuela rehabilitada, no solo es menor gasto energético, sino que son menores niveles de CO2, mayor temperatura dentro de la sala, el menor nivel de humedad. Hay una serie de beneficios para los alumnos que son bien críticos. Y quiero comentarles que hoy día el Ministerio de Educación está saliendo como con 50 licitaciones de liceo al año, que es poco para el stock de liceos que tenemos, pero pensemos que hace un año no había ninguno, ¿no? Entonces ya es un primer paso, y esperamos que se agrande mucho más. Y respecto del resto de la edificación pública, yo creo que aquí lo que falta son modelos de financiamiento que le hagan sentido al Estado, ¿no? O sea, estas son inversiones que se recuperan en largo plazo. ¿Quién mejor que el Estado para poder invertir a largo plazo? Cuando decimos, bueno, vamos a mejorar el envolvente térmico en un edificio, tiene un periodo de recuperación de la inversión de 15 años, de 20 años, 25 años, ¿cierto? Que para el Estado, que tiene un horizonte de planeación infinito, está muy bien.
¿ah? O sea, es un muy buen negocio hacerlo. ¿Y qué falta ahí? Yo creo que falta cambiar un poquito la lógica de que esto no es una deuda dentro del Estado, esto es una inversión. Y buscar mecanismos de financiamiento que no requieran que el Estado tenga que hacer desembolsos hoy día en efectivo. El problema de la liquidez del Estado, especialmente en Chile en estos tiempos, es bien importante, ¿cierto? Pero estos modelos ESCO, cosas de ese tipo, yo creo que podrían ser bien interesantes para que se adopten desde el Estado. Ahora, ahí se necesita un cambio de visión también, desde el Ministerio de Hacienda, desde Chile Compra, que entiendan estos modelos, que entiendan que esto no es deuda, sino que es inversión al final, que mejora infraestructura, y se puede empujar esto. Pero yo diría que más que recursos o que cualquier otra cosa, es un cambio de visión y de apertura de quienes toman las decisiones en estos temas. Muchas gracias, Ignacio, muy de acuerdo con todo lo que comenta. No sé si Germán quizás nos pueda comentar un poco la experiencia de cómo ha sido la evolución en España desde el sector privado y también público, en los aspectos normativos, la activación de la demanda, no solo el sistema de certificación, sino cómo ha sido el cambio que ha ido viviendo Europa al respecto. Y bueno, y aquí hay, antes de dar la palabra a Germán, relacionado con esto, se habla aquí del panel, o siguiendo la línea del panel intergubernamental de cambio climático, que da un sentido de urgencia respecto a la crisis climática, y bueno, ¿cómo visualiza o cómo ha sido la experiencia desde España, que han ido un poco más adelante quizás que nosotros, cómo hacer este cambio de aquí a 5 o 10 años para el sector? Bueno, realmente el cambio, como comentábamos antes, ha sido muy, muy rápido. La administración de aquí, de Navarra, yo creo que ha podido ser un buen ejemplo. Es una administración pequeñita, en una región de un tamaño acotado dentro de lo que es España. Y en un periodo de tiempo de 2 años aproximadamente, ha pasado de licitar edificaciones convencionales a licitar absolutamente todo como consumo casi nulo o Passive House certificado. Y hablamos de viviendas, de colegios, hospitales, cualquier tipo de edificación. Su política a nivel de construcción ha sido muy clara. Ellos hicieron un análisis muy exhaustivo, valoraron que para el caso de promover ellos vivienda social en alquiler, les resultaba más rentable promocionarla bajo el estándar Passive House que hacer vivienda convencional. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos gastos después de postventa y mantenimiento de estas viviendas muy elevados. Si reducimos al máximo la posible incidencia de patologías, es decir, si hacemos viviendas que no vayan a tener posibles condensaciones, que no vayan a tener puentes térmicos, realmente estamos dando unos pasos muy importantes. Ellos han hecho sus números y han llegado a la conclusión de que les sale más barato construir bajo este prisma, y lo han aplicado ya a todos los aspectos de la construcción que hay en Navarra. Navarra, como decía antes, es una comunidad pequeña, pero en comunidades limítrofes está pasando lo mismo. En Aragón están construyendo bajo el estándar Passive House. Nosotros acabamos de ganar un concurso en Madrid para construir 150 viviendas sociales también bajo el estándar Passive House. Es decir, no es algo que solamente esté localizado en una pequeña región de España, sino que se está extendiendo por toda España, y que desde luego la administración lo promueva es fundamental. Otra clave, pues desde luego, es que los grandes promotores apuesten por el estándar, y en ese caso también hay varias grandes promotoras en España que han visto la oportunidad de construir mejor y están apostando por ello. Realmente, una vez has visto cómo son las tripas de un edificio pasivo y realmente te das cuenta que no tiene nada del otro mundo, que simplemente es construirlo con más cuidado. Yo no conozco a nadie, a ningún constructor, a ningún arquitecto que una vez ha visto de cerca una de estas cuestiones me diga que no quiere hacer las cosas bien. No conozco a nadie. Perfecto, Germán. Muchas gracias por tus comentarios. Recordar, la idea es que podamos ir teniendo una interacción también a través de ustedes, a través de la misma plataforma. Y de hecho, bueno, la siguiente pregunta, invitarlos igual también a, si alguien tiene algún comentario. Adelante, ¿quién está por ahí? Guillermo. Guillermo, sí. No, es que nosotros los especialistas, yo como Energy Manager,
de alguna forma siempre nos vemos conflictados, digamos, en conflicto con las mediciones con Europa. Y le pregunto un poco a Germán si él tiene información con respecto a los incentivos de instalación de paneles, por ejemplo, que son cosas muy hoy día muy triviales, que en Chile de alguna forma no ha sido tan exitoso en la residencia o en las casas o en la vivienda. Y en España, aquí estamos en Chile, al menos con el sistema, con el net billing, que seguramente Ignacio también puede hablar de ese tema, y con respecto a Europa, que todavía hay países con el net metering, que miden la entrada en energía, aquí se mide con facturación. No sé si, Germán, tú tienes información con respecto al incentivo o a los resultados allá en vivienda con la instalación fotovoltaica, con respecto a los resultados con Chile, por ejemplo, que aquí para los grandes parques ha sido exitoso, pero para la vivienda en general ha sido medio pobre, diría yo, aún. Bueno, yo, Guillermo, lamento, pero no conozco la situación exacta de Chile, pero sí te puedo contar lo que pasó en España. En España, hasta hace aproximadamente 2 años, teníamos lo que era el impuesto al sol, que parece un episodio de Los Simpsons, ¿no? Pero realmente era la realidad. Era prácticamente imposible poner en tu vivienda, en una vivienda unifamiliar, una instalación fotovoltaica, porque era tal el trámite, los papeleos y, sobre todo, el costo económico que te iba a suponer hacerlo, que no se podía poner. Hace 2 años todo desapareció para instalaciones domésticas y ahora ya empieza a ser razonable. La verdad es que cuando íbamos pues, a otros países de Europa, a conferencias pacíficas, pues a Portugal, Alemania, Austria, allí es muy habitual que cuando se hace una vivienda unifamiliar, pues tratemos de ser autosuficientes. No digo que estemos desenchufados de la red, pero que podamos tener un balance neto. En España esto era inviable. Hace 2 años cambió la normativa, gracias a Dios, y ahora, pues bueno, empieza a ser factible. Pero como te digo, aquí la palabra la tiene el gobierno. Si el gobierno nos da un poquito de margen, pues realmente vamos a poder hacer viviendas que sean, como decíamos antes, productoras de energía, no consumidoras. Pero, por supuesto, va a depender radicalmente de la normativa que tengamos en cada caso. Gracias, Germán, y Guillermo también por tu participación. Bueno, una consulta del público, también aquí está relacionada con lo que estábamos hablando. Si no medimos, estamos a ciegas frente al comportamiento del edificio. Entonces, y la consulta aquí es cómo se equilibra la cantidad de datos a tomar versus el objetivo de conseguir eficiencia. Bueno, parte, no sé, Ignacio, ahí parte de la ley es tener la calificación de viviendas. Ahí vamos a tener un consumo, un ahorro base respecto al consumo energético, o tener estos proyectos certificados, obviamente nos van a llevar hacia, los edificios con certificación, a tener indicadores respecto a consumo de agua, de energía o de otros aspectos. Por otro lado, también comentar que a través de un convenio que tiene el Ministerio de Vivienda con el Instituto de Construcción se está trabajando en una metodología para el cálculo de la huella de carbono de la edificación, y eso obviamente nos va a ir dando herramientas e indicadores a lo que viene. No sé si, Ignacio, quieres comentar algo al respecto de la experiencia aquí en Chile, o experiencias que se están desarrollando a través de la agencia, que ha sido muy activa también en estos aspectos. Sí, encantado. A lo mejor quisiera complementar un poco la respuesta anterior y lo que comentaba Guillermo, de la facturación. Efectivamente, los paneles solares en Chile a nivel residencial no han prendido mucho. En empresas de tamaño mediano hacia arriba, un poquito más. También tiene que ver con un tema de escala. Entonces, un panel, un sistema de 10, 15 kilos hacia arriba o 20 kilos hacia arriba, tiene un periodo de recuperación de la inversión de 5 años. Un sistema de 3 kilos se paga en 7, 8 años. Entonces, hoy día las decisiones no son tan simples. Y respecto de cuánto nos pagan por la energía que inyectamos a la red, ahí hay un tema como de equidad al final. Porque a nosotros lo que nos pagan es por la energía que inyectamos. Entonces, es como 2/3 del valor que nosotros pagamos por la energía, porque el otro tercio es el costo de distribuir la energía, que es el costo de transmisión, de distribución. ¿Qué pasa? Si a nosotros nos pagan el 100% del precio que nosotros pagamos por la energía, nosotros pagamos 120 pesos por kilowatt hora, de esos 80 pesos son energía pura, eso es lo que le pagamos nosotros al generador, aguas arriba,
y los otros 40 son costos de transmisión y distribución. Entonces, si a nosotros nos pagaran los 120, bueno, ¿quién se hace cargo de la distribución y transmisión? Y ahí se produce un problema bien importante, porque se deja de remunerar la distribución, se deja de remunerar la transmisión, y al final lo que termina pasando es que cuando tenemos masivamente paneles solares, a los que no tienen paneles, que normalmente es gente de menor ingreso, se les termina cargando más, porque al final estos son cargos unitarios por kilowatt hora. El costo de la transmisión es un cargo fijo, es súper costo fijo la distribución. Al final son líneas, son postes, y eso se divide en los kilowatt hora, se lleva como un costo unitario. Entonces, si hay menos kilowatt hora consumiéndose, el costo por kilowatt hora es más caro, y lo termina pagando la gente que no tiene paneles, que gente de menor ingreso. Entonces, hay toda una lógica detrás de por qué no se paga uno a uno la energía, y que tiene sentido también. Si al final mi energía me la están pagando lo que vale la energía, yo no soy el dueño de la red de transmisión y no tienen por qué pagarme por eso. Entonces, yo creo que eso está bien. Lo que hay que empujar es, de nuevo, es cómo financiamos paneles que hagan sentido a la gente, cómo le quitamos la incertidumbre respecto de si su techo puede tener paneles o no. Hoy día tenemos un programa desde la agencia, el Caso Solar, estamos instalando como 3.000 soluciones en vivienda al año, que es poquito también. Pero a lo mejor si hay más esfuerzo público, poner más recursos, bueno, esto se puede ir aumentando, y con cofinanciamientos podemos bajar los periodos de recuperación de la inversión. Banco Estado ya tiene líneas de financiamiento. Entonces hay que ir construyendo de a poco este ecosistema y este cambio cultural en las personas también, que valoren el tema de los paneles. Y lo otro bien importante en Chile es que muchas viviendas no están preparadas para recibir paneles solares. O sea, a nosotros cuando realizamos casas se nos cae el 40%, porque los techos no están regularizados, porque los sistemas eléctricos están muy malos. Entonces también tenemos una infraestructura de base que no permite masificar naturalmente o sin costos adicionales, ¿cierto?, en la generación distribuida, ¿no? Eso quería comentar de lo anterior. Ya se me olvidó cuál era la pregunta ahora, Carlos, la verdad. No, está respondido, Ignacio. Muchas gracias, y súper interesante también tu análisis respecto al costo y a la inyección de energía. Aquí, a ver, quería pasar a la siguiente pregunta. Si quieren volvemos a esto que está en pantalla, pero ayúdame, Bárbara, aquí a bajar. Quería pasar a la siguiente, que tiene aquí alguna interacción y está relacionada con la que estábamos hablando. Y esta es interactiva, por favor, para que ustedes participen, y es una encuesta aquí respecto a los desafíos que pueden tomar los hogares en torno a la eficiencia energética. Aquí tenemos alternativas que son el uso de la iluminación, línea blanca, paneles solares, reducción del uso de aire acondicionado o algún otro. Entiendo, Bárbara, aquí podemos participar, interactuar con las respuestas de todos los participantes. Correcto, la idea es que pueden ir votando por la opción que más les parezca. Y aparecen los resultados en vivo. Perfecto, vamos a dar unos minutos entonces, tenemos 42 participantes. Vamos a ver, la idea es que todos puedan opinar ahí respecto a las opciones, respecto a cuáles son los desafíos que desde los hogares podemos tomar para una mayor eficiencia. Y luego comentar ahí, no solo por los panelistas, invitarlos también si tienen algún otro comentario. Pueden levantar la mano y damos paso incluso si alguien quiere comentar al respecto. Tenemos, no me equivoco, el número abajo a la derecha, es 14 respuestas. 3 en otros, que ahí... Oye, Carlos, sí, lo que yo le decía, Ignacio tiene mucha razón, que efectivamente a la vivienda le cuesta recuperar su inversión, o al tomador de decisión tomar la decisión de recuperar su inversión dentro de los primeros 5 años. Nosotros generalmente la evaluación, y yo creo que fue bastante oneroso, Ignacio, en hablar 2/3 de recuperación, pero yo diría que más, si vamos a hablar de fracciones, más cerca de 1/2 que de 2/3, que el valor real de del valor que nos está pagando por la inyección. Pero efectivamente yo creo que ahí es donde el trabajo que tenemos que desarrollar todos juntos. Es decir, un buen negocio
no necesariamente es el que se recupera la inversión en 3 años, como el de todos nuestros clientes que quieren recuperar su inversión en eficiencia. Si una casa la voy a tener por 50 años o 30 años, yo voy a vivir en esta casa 30 años, recuperar en 10 años la inversión es bastante bien y bastante posible, digamos. Yo siento que esa es la mentalidad que de alguna forma tiene que primar y ahí donde yo digo que podría ser ayudado, tener una ayuda estatal o algún indicador que nos pudiera decir, ¿sabe qué? Recuperar en 8, recuperar en 10, es igual de bueno, voy a poder contribuir, estoy haciendo algo por este tema, y de alguna forma yo voy a vivir en esta casa 30 años. Entonces, ahí es donde yo trabajaría mucho más que, porque estamos esperando eficiencia de paneles, que hoy día ya estamos hablando del 25% en producción, en la eficiencia de los paneles, en un estándar de 20, de 18, pero en general yo prefiero convencer a los tomadores de decisión que la recuperación de capital puede hacerse dentro de los 10 años, y eso es bastante factible. Perfecto, de acuerdo. Guillermo, retornamos ahí al tiro a tu comentario. Sí, tenemos en pantalla aquí ya una buena cantidad de respuestas, y ya varios hablan del 12 de las 22 respuestas tenemos en lo que es uso de paneles solares. Se menciona, bueno, 3 para lo que es iluminación o línea blanca, reducción de aire, y otros que no, bueno, sería interesante saber ahí cuáles son esos otros, si los pueden comentar. Nicolás Schulz, entiendo, está pidiendo la palabra, y Ricardo también, respecto también si lo podemos enganchar con lo que comentaba Guillermo respecto a la inversión y a los costos, a los incentivos o eventuales ayudas o beneficios para esto. Pero adelante, Nicolás. ¿Sí? Perdón, mi consulta era a un tema anterior que levantó Ignacio. Si quieren, seguimos con este tema y a lo último hago mi pregunta. Perfecto, volvemos entonces en un minuto. No sé si alguien tiene algún comentario respecto. Disculpe, Ricardo, quiero hacer un comentario con respecto a la pregunta que está en pantalla. Creo que fueron muy cortas las alternativas, porque yo creo que en otros, aquí se habla del uso de paneles solares, pero el desafío de los hogares para la eficiencia energética yo creo que parte por un poco primero el recondicionamiento térmico de todo, las ventanas, los muros, los techos. Eso yo creo que es primero antes de entrar porque para reducir el aire acondicionado, el uso de aire acondicionado o la calefacción, primero va por ese lado. Entonces yo creo que es un poco lo que te quería comentar. Creo que fue un poco corto las alternativas que se dieron. De acuerdo, Ricardo, y si me permiten también comentar al respecto. O sea, a ver, primero dos variables. Uno es todo el parque construido, ¿ya? Y ahí efectivamente hay mucho que hacer respecto a eficientar el consumo energético, y qué mejor eficiencia que tener bajo consumo. Y ahí donde lo que va en línea con lo que tú comentabas, Ricardo, que eso tiene que ver con, pueden haber otros incentivos que mejoras en envolventes, otras iniciativas que mejorar envolvente, y luego el ir impactando con menores consumos de la vivienda en sí, o el aporte de energía como son los paneles. Pero también, y relacionado con los costos, lo decía Guillermo, respecto a la edificación nueva, no necesariamente cuando hay diseño pasivo, y eso es parte de lo que también nos comentaba Germán, que bienvenido ahí si quieres ir aportando a la conversación o la experiencia que han tenido en España, pero cuando hay diseño pasivo no necesariamente hay un mayor costo en la edificación nueva, obviamente porque es algo construido hay que invertir, pero y no solo por un menor consumo energético en sí de la edificación, o ese menor consumo trae aparejada, como decía Germán, reducción importante en instalaciones, sobre todo cuando hay instalaciones que tienen temas de calefacción o de climatización. El sobrecalentamiento hoy día está siendo un tema importante en las ciudades, y por lo tanto eso, bueno, puede ser también mitigado desde el diseño, desde el origen, ¿ah? Así que bueno, muy de acuerdo ahí con ambos aportes, Guillermo, Ricardo, y
a los que quieran ir aportando. Vamos a ver la siguiente consulta, entonces, o interacción. Tenemos aquí, ¿cuál puede ser tu rol, o el rol de cada uno de nosotros en este desafío? ¿Qué acciones podríamos tomar para mejorar esta situación? Aquí abrimos el comentario tanto a los panelistas como a quienes están participando. Parte de esto se ha dicho, digamos, pero no sé, y Germán quizás recalcar algunas de las ideas que tú ya nos has comentado, pero enfocado con esta pregunta. Sí, hombre, nuestro rol, desde luego, desde el sector de la construcción es claro. Somos capaces de proyectar mejor, los arquitectos, los constructores pueden construir mejor y los promotores tienen que promover mejor. Pero realmente tenemos que ir a la base, y la base son los clientes, los compradores. ¿Cómo pueden cambiar la situación? Exigiendo viviendas más eficientes. Aquí en España, pues el tema de la calificación energética hace años que existe. Yo creo que no conozco a nadie que se le ocurriese comprarse una casa nueva que tuviese una calificación C. Es decir, todo el mundo está tendiendo a construir viviendas con calificación energética A. Y ojo, entre una A y una vivienda certificada PASIF o de consumo casi nulo hay una diferencia importante. Pero bueno, el gran público ha entendido que comprarte una vivienda con una calificación energética C, por mucho que sea en buen sitio, tenga buenas vistas o lo que sea, es como comprarte un coche antiguo. Vas a tener que invertir mucho dinero para que sea eficiente. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que tratar de llegar al consumidor final, tratar de que esté formado, que tenga ciertas exigencias, pues para que realmente el sector cambie. Y las constructoras y las promotoras se vean forzadas a mejorar sus productos, porque mientras se venda todo lo que se construya, esto no va a cambiar. Así es, Germán, muchas gracias por tus comentarios. Bueno, algunos que también se ha puesto aquí en el panel, que están en pantalla. Aquí en Chile tenemos, bueno, está en discusión la actualización de la reglamentación térmica o incluso avanzar a esa tercera fase, que es con reglamentación respecto a desempeño de las viviendas. Otro tema importante que ha sido mencionado aquí por los participantes es todo lo que significa informar y educar acerca de los beneficios, esto mismo que tú nos comentabas, de adquirir una vivienda eficiente. Y eso, bueno, obviamente es producto de ir elevando los estándares respecto a la eficiencia energética. Aquí otro comentario: proveedores deben eliminar productos ineficientes. Ya lo hacemos con la ampolleta de filamento, digamos así, claro, hay un ejemplo, digamos, de lo que puede ser la iluminación, pero claramente en lo que es la huella incorporada en los materiales, eso también va a ir teniendo impacto, sobre todo cuando empiecen a operar estos cálculos de medidores de huella de carbono. Ya hay materiales que tanto nacionales como importados, o por aquí había una consulta, un comentario respecto al uso de la madera, por ejemplo, cómo esto, el uso de los materiales también, no solo en el desempeño de la vivienda, sino la construcción o el uso de los materiales puede ir evolucionando. Bueno, hay algunos comentarios, estamos pronto a cumplir ya el tiempo, por lo que en estos últimos 5 minutos quería, bueno, Nicolás nos quería hacer algún comentario, no sé si alguien más tiene algún comentario respecto a lo que hemos tenido hoy día como panel de discusión respecto a la eficiencia energética en el sector construcción. Así que, Nicolás, tú que nos habías pedido la palabra, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Ignacio, ¿cómo hacemos para gestionar el BIM sobre el retrofit de la tipología constructiva más utilizada en infraestructura escolar pública que queremos donar? Resultante de la cuarta versión del concurso que genera Sto Chile, salen 3 ganadores, de los cuales uno es sobre el caso de la escuela que más nos encontramos. Y este modelo queremos donarlo. ¿Cómo recomendarías gestionar esto? Para fomentar un poco más la cooperación intersectorial, el desarrollo de nuevos profesionales y, bueno, hacer énfasis en la mejora de lo que ya existe, que de acuerdo al borrador de la Estrategia Nacional de huella de carbono
que está empujando el MIMBU, el ICEI y EBP Chile, sería el mayor desafío. Un segundo antes de la respuesta de Ignacio, que dirigía la pregunta, comentar a quienes no están al tanto, bueno, la Cámara junto a STO y bueno, otros patrocinantes generaron el premio de Proyectar a Conciencia, 4.0 si no me equivoco, donde efectivamente se abrió un concurso a diseño y hay, bueno, hubo tres premiados, y estos proyectos la idea es poder donarlos y generar también maneras de promoverlo. Pero adelante, Ignacio, de respecto con la inquietud de Nicolás, de cómo poder donar o cómo canalizar estos proyectos que han participado en el concurso. Sí, mira, no tengo una respuesta ahora, pero nosotros desde la agencia súper dispuestos a poder articular esto y ver cómo se puede hacer de buena forma. Entonces, si quiere, Nicolás, envíame un correo después y lo vemos aquí internamente con el equipo y podemos hacer los contactos con los ministerios que corresponda para ver cómo se hace. Perfecto, gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio. Nicolás, si no tenemos algún otro comentario o alguien que quiera hacer la palabra, recordar, bueno, y agradecer en este Encuentro Nacional de Suministros 2021, bloque de eficiencia energética, la muy buena presentación que nos hizo Germán, y toda tu experiencia, todos tus comentarios. Agradecer a Ignacio con su aporte al panel y a cada uno de ustedes como participantes. No sin antes digamos, pedirles que por favor puedan llenar esta encuesta de satisfacción de este workshop de eficiencia energética, respecto, no solo al workshop, sino también a la participación del panel previo o la presentación que tuvimos de las hermanas Morris. Así que lo dejo ahí, ya está en pantalla la encuesta de satisfacción, agradecerles la participación, la asistencia y bueno, invitados también al tercer día de NASUM que se cierra mañana, para todos los que estamos aquí participando. Muchas gracias y estamos en contacto.